Hola, hola a todos, muy buen día. Eh, Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que son los circuitos eléctricos, que bueno, es un tema bastante amplio, pero en esta ocasión, pues vamos a verlo de forma general, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Entonces, tenemos lo que son los circuitos eléctricos. Se dice que en un circuito eléctrico vamos a requerir tres cosas, ¿no? Una de ellas va a ser un elemento que suministre energía, una fuente de voltaje, ¿no? Como una batería, o una fuente, pues, que puedas transformar la energía, la corriente alterna en corriente directa, o se puede utilizar la corriente alterna en un circuito, ¿no? No importa. En este caso puede ser un cargador de celular o simplemente conectar nuestros aparatos al tomacorriente. Después vamos a necesitar un elemento que consuma esa energía, ¿no? Cualquier elemento consume energía, puede ser un dispositivo electrónico, puede ser a lo mejor un relevador, ¿no? Que bueno, es un relevador que bueno, no tiene la carcasa, o de la misma forma una resistencia, ¿no? Este de aquí es una resistencia del tipo variable. Que, bueno, después vamos a ver esto más a detalle. Entonces, todos estos elementos que les acabo de mostrar van a consumir energía y del mismo modo vamos a necesitar también un medio que permita esa transferencia de energía hacia nuestro elemento eléctrico. Ajá. El esquema se puede observar justamente como aparece en pantalla. Ajá. Tenemos la fuente de energía, que es la fuente de voltaje, ya hablando en términos electrónicos o eléctricos, y el elemento que lo va a consumir, ¿no? Ya sea una resistencia o cualquier dispositivo eh, que vayamos a conectar. Eh, y bueno, los cables aquí están representados por líneas, ¿no? Que van conectadas de el polo positivo a la polarización positiva de nuestro elemento electrónico o eléctrico y todos los electrones van a fluir a través de este cable, van a atravesar este elemento eléctrico, este va a generar va a crear o va a reaccionar ante el flujo de electrones y después van a continuar su camino los electrones hasta regresar a la fuente de voltaje. Entonces, para hablar en términos de esquemas de electricidad o de electrónica, necesitamos un elemento que nos va a referenciar a justamente algo que se conoce como tierra, ¿no? Que no es otra cosa más que regresar todos los electrones a la fuente de donde salieron, ¿no? En este caso sería el polo negativo de nuestra fuente eléctrica. Ese dibujito que les comento lo vamos a realizar justamente como se muestra en pantalla, ¿no? Es necesario a veces es necesario, a veces no siempre, que lo coloquemos, pero cuando vayamos a trabajar con dos tipos de corriente, que vayamos a trabajar con corriente directa y a la vez con corriente alterna, lo que va a suceder es que vamos a tener que diferenciarlos justamente con este tipo de dibujos, ¿no? O este tipo de esquema. Entonces, a este le vamos a llamar tierra o de forma más rápida y más simple le vamos a llamar GND. Ajá. En inglés significa ground. Y bueno, dado esta información, ahora vamos a hacer justamente el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos
una fuente de voltaje hecha por dos baterías, una de 1.5 volts y la otra del mismo valor, que los elementos van a consumir energía. Bueno, en este caso vamos a crear un dispositivo, vamos a crear un circuito eléctrico que trabaje con dos baterías de 1.5 volts y van a encender un foco a través de un interruptor. Los interruptores hay de diferentes tipos, ¿no? Estos son como un poco industriales, son los que se utilizan comúnmente en los famosísimos PLC. Este tipo de interruptores los podemos encontrar en aparatos como en computadoras, ¿no? Computadoras de escritorio, o este tipo de interruptores que algunas veces inclusive los encontramos en las mismas casas, ¿no? Con eso encendemos la luz o la apagamos. Y de este lado podemos ver interruptores, ¿no? Otro tipo de modelo de interruptores que pues, se pueden trabajar un poco también con los PLCs, ¿no? Que son dispositivos de alta potencia, o también se pueden trabajar con dispositivos digitales, ¿no? Como el Arduino, ¿no? Con el cual estamos trabajando. Entonces vamos a realizar la conexión justamente como se muestra ahí en la pantalla, ¿no? Tenemos una conexión de un cable que sale del polo positivo con un interruptor. Después va hacia el foco. El foco tiene dos terminales. Ajá. Una de ellas va a estar agarrada del interruptor y otra de ellas se va a agarrar del otro cable que justamente va a ir a el polo negativo de nuestra batería, o ya en forma eléctrica decimos que va a circular, más bien se va a ir hacia GND, ¿no? O hacia ground o tierra, ¿no? En español. Entonces aquí la pregunta es, así como tenemos el circuito ahí mostrado, ¿habrá circulación de corriente? Pues la respuesta es justamente que no. Ajá. ¿Por qué? Porque este interruptor, como lo vemos aquí, lo que tiene es que eh, está levantado. Eso quiere decir que no va a existir ningún flujo de electrones mientras ese interruptor esté en esa posición. Si nosotros cambiamos la posición del interruptor, ¿no? En este caso, en lugar de que esté levantado como un puentecito, lo bajamos. Ajá. Entonces, aquí podemos decir que justamente ahora sí hay flujo de electrones, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Más adelante lo vamos a ver de forma en simulación. Vamos a obtener el flujo de electrones, ¿no? Aquí yo lo estoy poniendo de forma ondulatoria, pero bueno, los electrones van a viajar uno por uno como pelotitas en una mesa de billar, ¿no? Que llega una, choca y la otra sigue avanzando. Choca y sigue avanzando. Entonces va a atravesar, va a llegar a, perdón, va a llegar a una de las terminales de nuestro foco. Ajá, va a atravesar el filamento del foco y va a salir por la otra de las terminales que habíamos comentado que tiene este foco. Y justamente va a continuar su camino, ajá, hasta llegar al polo negativo de nuestra batería. Entonces, siempre los electrones que salen de una fuente tienen que regresar a la misma fuente. Entonces, de esta forma, ahora sí, el foco va a encender y va a emitir luz. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es lo que sucede en los circuitos eléctricos. Entonces, en el siguiente video vamos a explicar más a fondo eh, los tipos de conexiones, ¿no? Hay dos tipos de conexiones que podemos realizar en este circuito, tanto en eléctricos como en electrónicos, que son los circuitos, perdón, las conexiones en serie y conexiones en paralelo. Pero bueno, eso lo vemos en el siguiente video.